Listo. ¿Listo? Bueno. Bueno. Buenas ahí está tardes. la introducción. Sí, estamos viendo todavía. Ahí está con Ruana, es que en esa oficina hace un frío, ustedes no se imaginan. Ah, sí, me imagino, sí. Es divino el edificio, pero es helado. Buenas noches. Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas, aquí en estas charlas que estamos haciendo alrededor pues de esta idea que uno lee para vivir, ¿sí? Eso, sí. Que la idea de leer para la vida e incluso todo eso que podamos llamar comprensión de lectura. Y uno lee para viajar, y uno lee para escaparse, y en pandemia, ¿cómo es de importante esto? Es decir, realmente no sé cómo sobrevive la gente que no lee mucho en este encierro. Para mí es fundamental, es decir, uno logra viajar logra conocer otras historias, logra soñar, logra, no sé, es decir, la lectura es eso también, ¿no? Es habitar otro mundo. Ya vieron a nuestra invitada de esta noche, Florence, que entró presentándose con una gran defensa sobre la lectura en un término vital, y esa es la idea de esto, descubrir, digamos, que la lectura es una cosa de vida y es un vínculo vital y que nos permite resignificar el mundo, y si uno tiene mucha suerte, además que se vuelvan ejercicios de política y de organización social y de todo eso que es parte, por lo cual que ya es nuestra invitada permanente, Claudia, que entre otras cosas, la primera mujer alcaldesa de esta ciudad, con unas apuestas muy importantes. Por supuesto, que eso fue un hito para nosotras, un hito. Entonces, ahora sí les voy a pedir, Claudia, alcaldesa, salude usted pues, a la gente y a Florence también, que nos den un saludito de esto de leer para la vida. Hola, Nicolás, y mil gracias a Florence por aceptar nuestra invitación a este que es nuestro escape feliz de la semana, en el que nos dedicamos. No hablamos de la pandemia, ni de la alcaldía, ni de las desgracias, sino de esta cosa maravillosa de leer para la vida, de aprender a través de la lectura, de las lecturas que han inspirado a otros, a otras como tú, en diferentes temas. Así que mil gracias, Florence, y a toda la gente que nos acompaña por acompañarnos en este escape maravilloso del mundo que se llama leer para la vida. Pero mira, me parece muy rico compartir contigo, porque también tú debes tener todo un pasado de lectura que finalmente te va preparado de alguna manera por lo que tú haces actualmente. Estábamos hablando antes de que tú llegues de las lecturas de la infancia, y sería rico oírte decirnos un poco qué es lo que te marcó en la infancia como lecturas, porque yo hablaba evidentemente del Principito, yo hablaba de las fábulas de La Fontaine y todo esto, pero bueno, no sé, a mí me gustaría que tú nos cuentes también un poco, pues yo estoy tomando el papel de Nicolás, pero sí. Bienvenido al matriarcado, Nicolás. Exacto. Me hizo hablar de eso y me parece un capítulo muy importante, entonces me gustaría que tú nos cuentes qué son las lecturas que te prepararon, no, las lecturas de tu infancia que te marcaron. Sí, entonces yo yo la aquí oportunidad de contar antes eso, pero no sé, exacto. Nicolás, si quieres retomar. Sí, exacto. Si quieren yo ahí las dejo y vuelvo en una hora para despedir. Nicolás. No, fantástico. Súper Lo que pasa es que importante, porque además tú eres el hombre aquí, entonces te pues necesitamos, te necesitamos. Mira, Aquí está Nicolás para hacer caso. Exacto, ya, no me hagas sentir culpable desde ya. No, pero pongamos en contexto a Florence porque esta pregunta fue la primera que le hicimos a la alcaldesa y si me lo permite resumo rápido, ella tiene sus primeras lecturas fueron con una enciclopedia, ¿verdad, Claudia? Sí, con enciclopedias varias y con cuentos, pero con cuentos así un poco aventuras, la isla del tesoro y esas cosas. Yo le contaba a la gente que nos acompaña en esta tertulia, Florence, yo pues soy hija de una maestra, entonces mi madre me inculcó el hábito de la lectura desde muy chiquita, eso se lo agradeceré toda la vida. Y
vivíamos en la vivienda de una escuela pública. Entonces, esa escuelita pues tenía una bibliotecita maravillosa que tenía varias enciclopedias. Una de ellas sobre animales. El libro de los perros, el libro de los caballos, el libro de los conejos, que era maravillosa. Y esa fue realmente mi primera lectura apasionante de niña. Y después, como a los, no me acuerdo ya, 8 o 9 años, me regalaron la biblioteca Cumbre, ¿no? Como no había internet en esa época, pues ese era el Así no, internet de la claro, época, ¿no? Los 18 claro. tomos de esa enciclopedia maravillosa. Y aprendí, cultivé el hábito de la lectura, pero con un pequeño, no sé si defecto o atributo, y es que yo leo desordenado, pico aquí, pico allá, porque pues tú coges Sí, el tomo, ¿cierto? Tú coges el tomo de una enciclopedia, no sé, de la A a la C, y sí, entonces claro. está, no sé, átomo, ¿no? Y después para Cairo, entonces uno va picando en temas que le parecen apasionantes. Eso ha sido divertido porque me ha permitido como explorar y picar aquí y allá. Pero claro, cuando uno está haciendo, por ejemplo, una tesis de doctorado que tiene que Tal concentrarse en vez. un tema y no puede andar picando aquí y allá, a No. veces es un poquito difícil. Bueno, Ah, bueno. entonces la pregunta ahora sí es para Florence. ¿Cuáles fueron, cómo esos, en esto de construir los lazos vitales y las decisiones y cómo lo quieran hacer, y si pasa y pasa bien, y si no, pues no importa, cuáles fueron esas primeras lecturas de infancia de Florence, como que le quedaron entre pecho y espalda? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo ¿Pero que... de infancia o de ya cuando No, llegó a infancia. Bogotá? De Vamos, infancia. vamos De allá infancia, a la pues como infancia. te había contado un poco, realmente fueron las fábulas de La Fontaine, que son cuenticos finalmente muy cortos, donde hay una moraleja. Y quiero repetir lo que había dicho un poco, es que en mi infancia, posguerra, efectivamente, cuando es después de la guerra, Francia se trata de reconstruir, no hay nada de literatura infantil como hoy día. Hoy día tú entras en una librería y lo que hay para los niños y las niñas es impresionante. Fabuloso. Ahí nosotras teníamos las fábulas de La Fontaine, que es un poco lo de Pombo para ustedes, ¿no? Los cuentos de Pombo. Y El Principito, yo es lo que me ha marcado hasta llegar a la biblioteca de mi papá, pues mi papá tenía una biblioteca impresionante, tenía toda la literatura universal casi, tenía todo Victor Hugo, tenía todo Stendhal, tenía todo Proust, tenía todo, es decir, y hablamos con Nicolás de mi descubrimiento ahí de Rabelais con Pantagruel, con los... Rabelais era un libro un poco prohibido para mí y para mis hermanos, porque era medio pornográfico, pero pornográfico del siglo XVI. Y efectivamente a veces nos escondíamos en el estudio de mi papá y mirábamos este libro. Pero realmente es eso, un poco los... Y mi mamá, que era una mujer muy chévere, que mi mamá nos contaba cuentos, pero cuentos que se inventaba ella. Eso fue mi infancia, digamos. Aparte de oír todo el tiempo cuentos de la guerra, porque pues mis abuelos, uno murió en la guerra, es decir, claro, son periodos terribles. Yo nazco en 1943, imagínate. Es decir, la guerra se acaba en 1944, ¿sí? Mis hermanos que son mayores tienen mucho más recuerdos de la guerra que yo, por supuesto. Pero ese es un poco eso. No había muchos recursos como los niños hoy día, pero de tu tiempo tampoco había tantos recursos como tienen los niños chiquitos hoy día. Es impresionante. Además, con las redes sociales, con lo que pasa por la televisión, con los cómics, por todo. Eso no existía en mi tiempo. De acuerdo. Realmente lo que me marcó después fueron los libros de mi adultez. Adolescencia, no sé, pero cuando llego a Colombia, pues cuando descubro qué significa ser mujer en Colombia. Momento, Entonces, momento. sí, sí. Vamos Me construyendo el salté, caminito. salté Vamos mucho, ahí construyendo el salté. caminito. Pero si bien entiendo, porque es que me imagino que crecer en posguerra debe ser muy difícil para todos. Pero lo que me está diciendo es que de alguna manera los libros como que salvaron, digamos, esa Sí, sensación de posguerra tan dura. sí, claro, claro. Claro que esa biblioteca de mi papá la había heredado de su papá. Pero pues por supuesto estaban ahí. Mis padres eran grandes lectores, grandes lectores. Y supongo que eso fue una especie de remedio a lo que habían vivido, a este ambiente de guerra, ¿no? Donde descubríamos, hubo un momento muy interesante de adolescentes con mis hermanos, descubríamos
realmente lo que había significado los campos de concentración y les decíamos a nuestros padres, hola, pero ustedes no sabían lo que pasaba ahí. Es decir, y nos decían, no, no sabíamos, pensábamos que eran campos de trabajo. Lo supimos cuando empezaron a evadirse algunos y contar, ¿no? Pero esa era una gran pregunta que hacíamos a toda esa generación de nuestros padres. ¿Cómo aceptaron eso? ¿Cómo dejaron que se asesinaron 6 millones de judíos en hornos crematorios? Es decir, nosotros no lo podíamos entender, pero era un momento en que todavía los que habían vivido la guerra de muy cerca no contaban, no querían contar. Es decir, había mucho silencio, pues, es un poco un poco después que se empezó a saber, ¿no? Pero pues eso, me acuerdo de este momento, de esta época en que sí, había muchos cuentos de guerra. Mi papá decía que uno conoce sus verdaderos amigos durante una guerra. Sin duda. Es verdad. Los amigos se conocen en los momentos difíciles, no en los fáciles. Sí, claro, ¿Y qué puede ser más difícil que una guerra? Sí, claro. No, pues sí, Entonces eso fue mi adolescencia un poco, sí. Después cuando llegó a Colombia y que empezó a que me tramé todo lo que significa la opresión de las mujeres y todo eso, claro, es otro periodo y ahí descubro otros libros, por supuesto. Sí, esa es la pregunta que tenía después, pero porque debe ser muy raro llegar a Colombia, pero bueno. Es muy raro llegar a Colombia, sí. Es más raro. Pues es que ahorita me hice una confesión que yo no sabía, pero ahorita la volvemos a decir porque es muy emocionante. Nada, ahí está, digamos, una noción que ciertamente nos interesa desde Leer para la Vida, que es la lectura como cuidado, ¿no? Sin duda, esos datos que se cosen en todos. Claudia acaba de decir exactamente lo mismo, era su madre quien les leía, y esta invención de cuentos, eso va creando unos lazos que, entre otras cosas, Villoro decía la vez pasada, decía que cuando un niño le pide a uno que le lea otra vez el mismo cuento por 10ª vez, no le está pidiendo que le lea, le está diciendo que le dé cariño. Y eso es una noción de cuidado en la lectura que sin duda queremos trabajar. Claudia, ¿cuándo fue? Voy a ir en desorden un poco en la línea de tiempo, pero no importa. ¿Cuándo fue? ¿Qué recuerda usted de la primera vez que oyó o leyó o se enteró de esta voz de Florence en sus recuerdos? ¿Cuándo fue la primera vez que dijo quién es esta voz? No recuerdo muy bien cuándo, pero recuerdo bien por qué. Por sus columnas, ¿Ah? por sus columnas. En diferentes periódicos, en El Tiempo, tal vez en particular. Y claro, Florence, pues, además en El Tiempo, pues es como, ¿no? En todas partes. Un oasis en medio del desierto. O sea, realmente es una voz distinta, es una voz muy poderosa, ¿no? Cada columna de Florence transmite fuerza, ¿no? Por lo menos para las mujeres. Yo lo siento así, de pronto los hombres lo ven distinto, o algunos hombres por lo menos lo ven distinto. Para mí Florence siempre ha sido lucidez, ha sido fuerza, ha sido innovación. Yo le decía a Florence, a Ángela María Robledo, a mi propia Angélica, que siempre les digo, mire, me van a perdonar, pero la mayoría de la gente presume que yo soy feminista, entiendo el feminismo, es mi experticia, es mi causa, y resulta que no. O sea, yo llegué, mis caminos en la vida han sido otros, mi trabajo académico ha sido otro, mi formación profesional ha sido en otros campos, pero la vida me llevó, digamos, a tener un rol destacado, de hecho ser la primera mujer alcaldesa en un mundo muy machista, muy masculino, y obviamente, digamos, a reivindicar y representar no solo el rol de las mujeres, sino el rol del feminismo en la historia de las mujeres y en la historia de la política. Y yo me acuerdo en el 2014 cuando me elegí al Senado, y yo decía, y ahora me toca aprender, digamos, yo era la única mujer de mi bancada en el Senado. Y dije, bueno, yo aquí tengo un reto y es que yo tengo que aprender de este tema de verdad. Tengo que leer, tengo que aprender, tengo que entender para poder calzar estos zapatos que me puso la vida, ¿no?
Y en eso Florence fue, como siempre, súper generosa, siempre que la he buscado, me ha tenido paciencia, me ha enseñado, me ha explicado, me ha contado, me ha orientado, lo mismo Ángela María, no sé, Cecilia López, mi Angélica divina, digamos que claramente ellas tienen una gran historia y un gran conocimiento. Para Sí, mí de hecho, eso ha sido muy, muy bello. Angélica es más feminista que tú, era más, ya lo sabíamos Sin todas, duda. evidentemente. Decíamos, qué bien que sea tu compañera, qué bien, Sí, qué sí, sí, bien. no, eso está clarísimo, Florence. Aquí Sí, la bien casada soy yo, eso sí está sí, clarísimo. por supuesto. En todos los Por sentidos. Pero yo quiero sí que hable un ratico porque, mejor dicho, digamos, fue un acto de convicción finalmente, ¿sí? Sí, Pero hay total, un gesto. total. Y de Exacto, decisión también, ¿sabes? Yo creo que exacto. uno tiene que honrar Claro, las oportunidades que le da la vida, claro, pues sí. Y a mí me claro. dio la vida, me dio esta gran oportunidad, las luchas de muchas mujeres. Yo me acuerdo el día que gané la alcaldía, eh, fue algo que pensé decir, ¿sí? O sea, yo sé que estoy aquí por las luchas de muchas mujeres, desde las sufragistas, Así fue, tan chévere eh, esta noche. pasando por muchas mujeres que no hablan la política, por mujeres como Socorro Ramírez, que fue la Sí, primera claro, candidata presidencial claro, alternativa, afro, claro, maestra, izquierda, claro. ¿no? O sea, si para ella fue duro, pues desde que ella fue candidata por ahí como en el 78, 80, a mí me tomó como, ¿cierto? Casi 40 años más Mm, poder, mm. ¿no? Entrar por ese camino que esas mujeres labraron pues con un esfuerzo enorme en condiciones mucho más adversas. Entonces yo siempre he sido muy consciente de que soy parte de de Por, esas luchas, ¿no? por Y de supuesto, honrarlas, de honrarlas. Entonces me por parecía que supuesto. lo menos que debía hacer para honrarlas era aprender, entender sus causas, sus sentidos, sus conceptos, sus luchas. Y eso es lo que he tratado de hacer en estos años. Y sabe qué me hace Eso pensar es en una una cosa, decisión. me hace pensar en una cosa en relación a un poco sí, tu feminismo, todavía un poco reciente, pero pues en la política se siente de verdad con todo lo que haces, que mira, cuando tú eras ya candidata, todavía no forzosamente alcaldesa, y actualmente hoy también, cuando levantabas la voz. A mí te voy a decir una cosa que te va a hacer reír. Es decir, cuando entonces se oía, ay no, qué berraca, porque esa vaina, pero que es una histérica, y todo eso yo decía, ojalá levante la voz más todavía, Claudia. Ojalá, es decir, es que no, de verdad, había que decirle a todos estos machos, es la única manera que ustedes nos oyen, la única. Y si no hacemos eso, inclusive yo me acuerdo de Piedad Córdoba una vez que le hice una entrevista, me decía, Florence, me ha tocado aprender a hablar como los hombres, a gritar como los hombres, porque si no, nadie nos escucha. Mire, Claudia, yo he ido varias veces al Congreso, ya menos ahora, porque bueno, pero varias veces al Congreso cuando se discutía leyes sobre las mujeres y todo eso. Y yo veía una cosa que a mí me enfermaba. Cuando una mujer se levantaba para hablar, los tipos se levantaban, tomaban tinto, miraban su teléfono, hablaban con el otro y la mujer hablaba sola ahí. Es decir, eso, yo decía, no, pero ¿qué es eso? Es decir, por lo menos ha cambiado un poco. Yo creo que gracias a mujeres como tú, gracias a mujeres como Andrea María, como varias mujeres, es decir, los hombres tienen un poquito más de cuidado a escucharlas, ¿sí? Pero Sin por eso a duda. mí me impactaba cuando tú levantabas la voz. Y en eso te cuento que te defendí mucho, Yo le decía a los tipos, qué bien que levante la voz. Dejen de decir que era histérica y todo eso, que tiene que calmarse. No, no se tiene que calmar, porque si se calma, ustedes Nos volvemos borran irrelevantes. del panorama. Eso Pero es además, así. frente a las causas que muchas, digamos, de mi vida, yo siempre dije, no, a mí, qué pena pues si les molesta, pero es que ustedes entenderán que uno no puede decir, ay, mira, lindo, corrupto, parapolítico de mi corazón, si no mates gente. No, cretino, no mates gente, Ay, ese es un sí, hola, asesino. O sea, hola, hay sí. cosas que hay que expresar con vehemencia porque además duelen, no es un problema de Duele. ira, Sí, es un claro, problema claro, de corazón, digamos. claro, En claro. fin. Muy bien. Entonces, Nicolás, te voy a Insisto, preguntar no, pero una sí, cosa, porque como por eso si soy, quieres yo las dejo ahí, pero bueno, nunca déjeme le, tratar. Nicolás, acepta el matriarcado Nicolás, con No, aceptación. ¿tú nunca le recomendaste a Claudia que baje el tono? no, Ah, bueno, muy bien, muy no, bien. no. Es más, pero Yo puedo esto ya es historia clasificar aparte. en dos grupos los hombres de mi vida, los que me dicen que baje el tono y los que nunca Sí. me lo sugieren siquiera.
Nicolás Sí. está en el que nunca me lo sugirió siquiera. No, Sí, es más, de acuerdo. un poco en la misma línea, hicimos una cosa que es, a mí también me indignan estas cosas, yo también quiero hablar duro, pero bueno, pero déjenme por lo menos tratar de tener un hilo conductor, por caridad. A ver, Ya que estamos en vuelve y lectura para trata. la vida. Entonces, ahorita, a mí me gustaría saber, porque, digamos, hice un descubrimiento ahorita que seguramente todos conocían y como uno es tan ignorante no lo sabía, pero, ok, Francia, posguerra, El Principito, Rabelais, Colombia, hace 1967 fue. 52 años tengo en Colombia. Bueno, Upa. ¿qué es llegar a Colombia Mm. en el 52? No, ¿Qué no, en pasó? el 67. En el, perdón, 67, hace pero ya 52 años 52 en el años. 67. 67, sí. ¿Qué fue? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo sintió? ¿Qué pasó? No, como te decía un poco al principio, pues a un momento me salvó la Universidad Nacional. Si no, si hubiera, le decía a Nicolás, si hubiera entrado en los Andes o no sé, o en la Javeriana, no estaría aquí. Es decir, a mí me salvó la Nacional. Y te digo, los primeritos años de Colombia para mí fue evidentemente descubrir un país, es decir, había dejado todo atrás, porque en este tiempo yo escribía a mi madre una vez al mes, tiene un montón de cartas mías de mi descubrimiento, no había WhatsApp, no había para llamar, me acababa de llamar a la ETV para que me pasen no sé qué, es decir, era completamente distinto. Cuando le cuento eso a mi nieto, no me cree, me dice, ay no, abuela, eso no es cierto, ¿cómo así? Que una carta cada 15 días, le decía así, y una carta que metía 8 días para llegar a Francia. Bueno, en fin, eso entonces... los primeros años de Colombia es tratar de descubrir este país, es decir, yo voy a Villa de Leyva, yo voy a descubrir los mercados, yo me acuerdo los primeros mercados, plaza de mercados, comiendo la ensalada de fruta llena de quesos encima y todo eso, donde a veces me enfermaba, es decir, descubrir y entrar a la Nacional, evidentemente, pero pues con un choque grande. No, como te decía, no encuentro mujeres, encuentro madres, mamás. Todo. Mujer era igual a mamá. ¿Sí? Entonces es ahí donde empezó a tomar conciencia de que de pronto, como las cosas son así, es por eso que hay que cambiarlas. Es decir, empezó realmente a pensar que hay algo que hacer ahí. Es decir, hay que empezar a construir mujeres sujetas de derecho, mujeres, es decir, entonces es eso un poco, si quieres, mis primeros años. Y como te decía, afortunadamente los primeros años en Colombia estoy enamorada. Yo llegué por amor a Colombia y eso es una muy buena razón para descubrir un país, por supuesto que sí. Sin duda. Entonces eso me salvó. Y pues y después, cuando me separé, tenía la posibilidad de volver a Francia. Pues mis hermanos me decían, mi mamá también, pero yo ya estaba, es raro colombiano, es decir, estaba presa de este país y estaba enamorada, es decir, no me hubiera podido ir. Y eso es interesante porque pasa a muchos extranjeros, ¿no? Así es. Colombia es un país que enamora. Es una cosa fascinante de Colombia. Sí, fascinante. Colombia con de Colombia. Todas sus dificultades es un país que enamora. Yo no, la verdad. Sí. Pues es que toca, digamos que es una condición para estar aquí, amarla, de alguna manera. Sí, sí, ¿Sí? no, es Ayuda. verdad, pues es verdad. Hay que tener algo extraño ahí que te pasa, que sí, que entre todas estas atrocidades que vivimos y todo eso, pues estamos ahí y pensemos que hay cosas que hacer, por supuesto. Pero usted me hacía ahorita una especie de confesión, por lo menos que para mí fue novedosa, que usted no era feminista. No, cuando Usted llegué, volvió, no era usted se volvió, feminista. o sea, que el feminismo lo descubrió aquí. Pero bueno, no era feminista, pero yo viví los años 60 hasta el 67 en París, ¿sí? Haciendo un posgrado. Es decir, París, en los 60, ¿quién está? Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, es decir, todos los grandes filósofos de este tiempo están en París. Entonces, es decir, yo oí debates, yo de pronto no me acuerdo, pero creo que marché en algunas marchas de Simone de Beauvoir, es decir, ahí se debatía ya sobre el aborto en 1965 en París, imagínate, Claro. 1965, las mujeres estaban gritando ya, mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo.
Nos tocó esperar 10 años más en Colombia para poder empezar a decir eso, ¿no? Entonces, yo creo que no era feminista, pero ya había sido, pues había oído muchos debates, los franceses les fascinan debatir todo el tiempo, hablan de política todo el tiempo, ¿no? ¿Es verdad? Y entonces eso, si quiere, me preparó un poco a llegar a un país donde pensé que había muchas cosas que hacer, y particularmente en relación con los derechos de las mujeres, por supuesto. Qué bien. Pero lo que es fascinante es que es una confesión que usted me hizo, que el feminismo lo descubrió aquí, Sí, ¿cierto? claro, Entonces porque ahora, llegué a una universidad que amaba mucho, pero que era muy patriarcal. Llegué a un país terriblemente patriarcal. Yo me acuerdo de las primeras reuniones de amigos a las cuales asistí. Mi ex trabajaba en el SENA no con una S mayúsculo, en el SENA de aprendizaje, era asesor en el SENA, y nos invitaron una tarde para que conozcan a esta francesita que había traído de París, porque me lo encontré en París. Y entonces, fue una tarde fría de Bogotá, donde nos vamos a conocer estos amigos, acaba de llegar. Y entonces, ahí yo me encuentro en una casa muy chévere con los amigos ahí, pero los hombres juntos hablando y las mujeres juntas hablando de la niñera que no había llegado, de la nevera que se había dañado, del bebé que tenía. Es decir, yo decía, pero ¿qué es eso? A mí yo quisiera escuchar a estos tipos que están hablando del país, interesante. Encima de todo, te cuento, me sirven una taza de chocolate deliciosa aún, ¿sí? Para calentarse y me ponen un pedazo de queso dentro. Yo diré, no me va a poder quedar. Es decir, para mí es como si me hubieran puesto Pues es una camembert blasfemia. en el chocolate. Entonces, sí, es decir, entonces, pero es eso un poco. Si quiere, yo empiezo a ver que es un país donde las mujeres están negadas completamente, donde yo no sé, donde hay un trabajo impresionante que se hace. Es una muy buena descripción de muy simple y muy poderosa, ¿no? No había mujeres, había mamás. No, había mamás. Y todo rotaba alrededor de ese rol. Mujer Incluso era ahora, igual a todavía. mamá. Impresionante. Todavía el mito, todo lo que se construyó alrededor de la maternidad. Y es lo que decía Claudia a Nicolás antes, es que de verdad muchas escritoras, muchas, rechazaron la maternidad pues por poder escribir, por poder consagrarse al saber. Y verdad, pues desde las inglesas, Jane Austen, todo eso, pero Virginia Woolf, pero Simone de Beauvoir, todas esas mujeres decían, no, la maternidad, sino nos encierran adentro y se acaba. Es decir, y tenían toda la razón, es decir. De toda una opción de vida, para su propia vida y para la de muchas mujeres. Sí. Les quitaron la cosa que es brutal, que es quitarles el tiempo. Sí, es como encerrarlas en lo doméstico, es decir, lo que decía Simone de Beauvoir, las condiciones que rodean a la maternidad son para muchas mujeres insoportables, es decir, no insoportables, bueno, yo exagero, pero quiero decir, ellas sienten que eso Claro, como un confinamiento. Sí, claro, confinamiento, sí. Por eso es, para mí, lo duro de la pandemia es realmente que nos volvieron a meter adentro. A la casa, yo sé. Esa es la calamidad. calamidad. Tú puedes creer, Florence, esa cosa yo la pienso todos los días. O sea, ¿qué tal con nosotros? Sí. Discutimos con Florence, hicimos el programa de gobierno, el sistema de cuidado, porque vamos a relevar a las mujeres de esa carga de cuidado no remunerado que han tenido sobre sus hombros, no sé qué. Y suaz la pandemia, que lo que hizo fue devolver, las mujeres que han logrado salirse de la casa, las devolvió a la casa, claro. Les puso más carga de cuidado sobre sus hombros. Mucho más. Es la cosa más adversa de todo lo que queríamos hacer, pero que también reivindica la necesidad de por qué hacerlo. Sí, ahora sí que más. Por supuesto, pero eso es impresionante, o sea, realmente qué desgracia ha sido para las mujeres. De verdad, la pandemia. Las mujeres que aprendieron la machista y el coronavirus. Sí, eso. Joder. El coronavirus es machista. Ahora solo falta que digan eso. El coronavirus, pero es así. Pero claro. Es así. Claro. Devolvió a las mujeres a la casa, las volvió a confinar, las volvió a mandar al rol de cuidadoras, mamás, la que cocina, no sé, les volvió a poner más carga de cuidados. Es una calamidad, de verdad. Claudia, yo no sé, porque yo pienso que tú no tienes tiempo de hacer eso, pero
Mi columna hoy en El Tiempo es sobre eso un poco. Se llama Yo y los microorganismos. Porque imagínate, No, hoy no la vi. una página entera del Tiempo en estos días, la página que se llama Hogar, que nos dicen a las mujeres que no estamos limpiando suficientemente, que hay que decir, no, te aseguro, es decir, mi columna es sobre esto, es decir, ¿cómo nos pueden decir eso actualmente? Es decir, hay que ocuparse del no sé qué, del perro, de la cosa del bebé, para todos los muros de la cocina, es decir, limpiar bien, nos dicen en todos los párrafos, no es suficiente, señoras. Y hay una foto de una señora sonriendo, limpiando las paredes de su cocina con guantes rosados. No, 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 Sí. no. Entonces ahí No digo vi, al qué final, desgracia. sí, digo al final, afortunadamente yo tuve una mamá que me enseñó a no ver mucho, a no tomar conciencia de que había polvo sobre los muebles. Y de verdad no veo el polvo. Y estoy feliz, pues todo está limpio en mi casa y todo, pero yo no me angustio con eso, yo pues mi baño está limpio y todo eso, pero realmente mi mamá me hizo entender, era una mamá que había nacido en 1911, me hizo entender que había cosas mucho más interesantes para las mujeres que limpiar. Que limpiar Y el eso me polvo. parece formidable, formidable. Qué Bueno. Pero es para maravilla. mostrarte cómo es de tenaz eso, cómo es de tenaz lo de las mujeres de la Increíble. dentro, ¿no? Ustedes me dicen cuándo lanzo la siguiente pregunta. A ver, hágale. Solo díganme, solo. Trate. Ahí No, le damos chance. Ya. entonces lo que yo quisiera hacer este experimento, a ver si nos funciona, es hacer un ejercicio de comprensión de lectura in situ, ¿sí? Ah, Eso que caramba. llamamos comprensión de lectura o lectura para la vida o vivir para leer, todo esto que es como cogemos unas frases que nos digan, bueno, ¿qué interpretamos de estas frases? Y para eso pues hicimos como unos ejercicios y las Bueno, preguntas son para las dos. Es, Ujú. qué les sugieren estas frases que A verlas. la autora digamos, están mencionadas en algunas de las columnas de Florence. Entonces, para los 70 años de Simone de Beauvoir, que ya mencionó Florence y que aparentemente fue muy de la muerte importante, de Simone de Beauvoir. perdón, de la muerte, dice, no se nace mujer, se hace mujer. ¿Sí? No se Pues sí, nace mujer. Sí. ¿no? Tienes toda la razón, te doy la Bueno, razón. No se ok. nace mujer, sí, se nace con genitales femeninos tal vez, pero eso no es suficiente para ser mujer. Toca después decir que la cultura te va a moldear como mujer, pero pues justamente lo interesante es que hoy día entendemos que eso no es suficiente. Que decir, hay una identidad, como decía un poco, una identidad sexual, pero pues eso es muy distinto de la construcción de una identidad de género. Entonces, por supuesto, uno puede acoplarse muy bien con se nace mujer, bueno, bien, soy mujer, pero pues Ajá. hay muchas mujeres o hombres también que nacen con un cuerpo pero que necesitan salir de este cuerpo es decir, que no es en el cual se sienten encerrados y que no es su cuerpo. Y eso es muy bonito de haber, es decir, ¿sí? Es eso un poco. No se nace mujer, se hace mujer. Se hace mujer o no se hace mujer. Es decir, dependiendo de lo que la cultura va a hacer contigo, ¿sí? O de lo que, hasta dónde aceptas que la cultura te construya así o así. O que tú sufras eso y que tú luches toda tu vida para tener otro cuerpo. Es toda la historia, un poco, eso es bonito porque lo dice muy temprano Simone de Beauvoir eso, y de hecho es un poco la cultura también hoy día de la diversidad sexual, de lo que pasa con los trans, y todo eso, es exactamente eso. Claudia. Yo vivo aquí al frente del Parque Los Hippies, ¿no? Me voy a mostrar. Entonces, no sé si se alcanza a ver, pero Ay, mira, aquí sobre sí, la séptima, sí. allá no sé si ven al fondo que hay un letrerito que dice Bogotá en colores. Ahí sobre la séptima. Así, Están en pasando el los parque Sí. Los Hippies, en el parque. en el Parque Los Hippies, sí. Sí. Y entonces, ese símbolo, que es un símbolo de la ciudad, dice Bogotá, la ciudad donde se puede ser. Sí. Y me parece que se relaciona con lo que está la frase que nos está poniendo Nicolás de Simón de Beauvoir, porque
Yo creo que la maravilla de la complejidad, de la diversidad humana, Sí, sí. es que somos seres, digamos, que tenemos el privilegio de poder escoger quiénes queremos ser y a Sí, qué ser claro. queremos amar. Y ese es un privilegio increíble, digamos, ¿no? Increíble, increíble. ¿Quién está? Ah, bueno, saludos. Aquí Angélica que está en otra cosa. Pero y yo creo que esa es parte de la complejidad extraordinaria de la naturaleza humana, ¿no? Sí, Yo claro. no tengo muy claro si las hormigas puedan decir eso, ¿no? Si los tigres Creo puedan que no. decir eso, No ¿no? sé. Pero los seres humanos como especie tenemos esa extraordinaria complejidad y esa maravillosa posibilidad. Podemos escoger quiénes queremos ser y a qué Sí, ser queremos amar. sí. Y esa es una posibilidad enorme en la vida, Enorme, enorme. enorme. Y es un atributo. Mm. Es un Pero para atributo. esto, sí, pero Claudia, para eso toca transgredir mucho a veces. Y como es de bueno transgredir, aprender Pero a por una transgredir. construcción social, ni siquiera, Sí, digamos, es la construcción social la que arma un jurgo de barreras inventadas, ¿no? Para bien y para mal. A mí eso me pareció maravilloso de la trilogía esta de libros de, Elena ¿cómo se llama Ferrante. este pisco? Ah, no. Este de Homo sapiens, de Harari. De Ah, Harari. sí, 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 sí. Porque Harari dice que una de las cosas que hace a los seres humanos, ¿no? Es nuestra capacidad de comunicación y de crear mundos imaginarios a través de la comunicación, ¿no? Sí, sí. Para bien y para mal. Gracias a eso tenemos la literatura que tenemos, pero gracias a eso también tenemos los prejuicios que nos Es claro. inventamos. No están sino en nuestra mente, no están en ningún otro lado. Pero sin embargo, somos capaces y esa es parte de la capacidad humana extraordinaria, ¿no? De imaginarnos cosas que no existen y hacer que existan, ¿no? Hacer que existan. Desde imaginarnos puentes y hacer que existan puentes, ¿no? Hasta imaginarnos prejuicios sociales y hacer que se vuelvan barreras sociales, para bien y para mal. Cierto. Y eso también lo encontramos en los libros. Nos ayudan mucho la lectura para eso. Mucho. Pues la lectura, de hecho, es un fruto de esa capacidad humana, ¿no? Es una expresión de esa capacidad humana. Claro. Y a su vez es un instrumento para su desarrollo, ¿no? Para hacerse, puede ser. Sin duda. Sí. Sin duda. Hacerse. Y eso me lleva a la segunda invitación de comprensión, de lectura de otra frase, que pues hay unos a los que les toca hacer más que otros, probablemente, no lo sé, no me vayan a regañar, pero uno aprende, no me vayan, ya estoy un poquito intimidado, y por favor corríjanme, pero sin duda alguna hay en esto de que las lecturas, y me parece fundamental, digamos, hacer ese lazo, que es que las lecturas son libertad, o sea, leer para ser libre. Ustedes lo acaban de decir, para decidir. Yo no tengo por qué como ser humano estar pegado a un determinismo biológico. Yo me hago, la gran máxima de los existencialistas. Somos lo que hacemos, ¿cierto? Que es, a mi juicio, una frase súper optimista. Uno no sabe dónde está el ser, pero sí cómo hacer las cosas mejores. Entonces, es como eso. Pero hay quienes han tenido, humildemente lo digo, y entonces hay otra frase de otra columna que dice, las mujeres siempre abren debates difíciles. Pues sí, evidentemente. Gran virtud. Hemos Para tenido hacer los debates fáciles ya están todos los hombres, para hacer los difíciles estamos nosotras. Gran virtud. Claro, claro. Sí, porque nos ha tocado luchar contra justamente todos estos estereotipos que nos querían encerrar, es decir, con la misión natural de la mujer. No hay ninguna misión natural de las mujeres, es decir, entonces, claro, hemos aprendido a transgredir las normas, a desobedecer. Yo siempre, a mí me parece formidable la desobediencia. Pues yo no sé si no, Claudia, no, yo no sé, no, tengo conflicto de interés en este momento, debo reconocerlo. Sí, yo sé. Pero bueno, yo quiero decir, los debates interesantes, ¿por qué? Porque justamente hemos aprendido a empezar a fisurar la cultura patriarcal, empezar a romper todo lo que nos hacía ser mamá, mujer igual mamá. Es decir, todo eso son debates interesantes. ¿Y qué tal los debates sobre el cuerpo? Eso no son los hombres que han hecho eso. Los hombres tienen su cuerpo y no se han ocupado mucho más de allá.
nosotras hemos tenido que luchar durante años para que se reconozca nuestra autonomía para decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro. Yo no decido sobre la próstata de los hombres, es decir, que hagan lo que quieran con esto, pero pues que nos dejen también escoger, es decir, es impresionante. Esos son debates muy difíciles. Todavía sea un debate. Son los debates que nos han llevado a la legalización del aborto, al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, todo eso son, mire, los debates difíciles de Esmeralda Arboleda, para que las mujeres puedan votar. Luchó Ese durante... es mi libro favorito. Ah, ¿Qué pues, estabas diciendo ahorita? Míralo, Sí, es cierto, míralo, es cierto. míralo. Exacto, míralo. Un momento. Entonces, eso. Tú también. Quiero decir Bueno, que esto no fue planeado. ¿Qué tal como Pero debate? este es de lejos mi libro favorito, siempre que me lo preguntan. Es escrito por una mujer sobre la vida de una mujer extraordinaria. Claro. Maravilloso. Sí, esos son debates difíciles, por supuesto. Eso es un debate súper difícil. Es decir, lograr el voto femenino en 1952 es impresionante. No, increíble. Sí, ¿Te increíble. acuerdas de nuestro cuadro divino que pusimos el Día de la Mujer? Sí. Maravilloso. Sí. Ahí está. Entonces, esto, sí, yo creo que sí, hemos evidentemente generado debates muy difíciles, eso es cierto, y es gracias a eso que existimos de otra manera hoy. Es decir, yo creo que sí, está muy bello, lo está mirando uno de nuevo, sí, está muy bello. Es una mujer extraordinaria, pero ¿sabe qué? Es una mujer Claudia? maravillosa. Maravillosa, pero ¿sabe qué? Porque además fue la primera en miles de cosas. Sí, miles de cosas, pero ¿sabe quién está extraordinaria en esta familia? La mamá. La mamá tuvo 6 hijas. Es gracias a la mamá. Sí, pero por supuesto que sí. O sea, la extraordinaria es la mamá de Esmeralda Arboleda, en la vida de verdad. Sí. Casi la excomulgan, creo. Cuando, sí, es una cosa insólita. Mandó a sus hijas a estudiar, vivían en Palmira. Imagínate. No, lo sí, máximo. Es bellísimo. Lo máximo. Sí, entonces es eso. Son estos, Nicolás, los debates difíciles. Es lograr, es decir, romper todo lo que nos estaba volviendo sumisas, es decir, es romper con la sumisión, es romper con la obediencia, con las normas, con los roles, los estereotipos de roles, es romper todo eso. Hemos pasado nuestro tiempo, los que nos construimos como feministas, a romper, a fisurar, a desbaratar, ¿sí? Es decir, es eso. Entonces, claro que es difícil, pero lo chévere, ¿sabe qué? Es que nunca retrocedemos. Nunca, mire, ni siquiera con el La tenacidad de las mujeres es invencible. Nunca. Ni siquiera con Alejandro Ordóñez nos hizo retroceder de 1 milímetro en relación al aborto. Es decir, nunca retrocederemos. Y actualmente otra vez hay debates sobre el aborto insoportables, ¿no? Que hay que pedir al ¡permiso! Sí, permiso al señor, al violador, al maltratador, a cualquiera. Sí, hay que pedir permiso para abortar. Yo creo que eso la Corte Constitucional, espero, nos va a apoyar y creo que eso no va a ser posible. Mire, Claudia está ya de nuevo con su libro. No, ya que me lo hizo sacar, pero bueno, aquí lo voy a dejar, pero es de lejos mi libro favorito. Sí, esos son los debates difíciles. Claudia, su comprensión de lectura sobre que ya es que este se volvió como como que completan las frases. Además, increíble que hayan encontrado el mismo libro, pero sí, después dicen que está planeado. No, y no fue planeado. No, de hecho me quedan debiendo como de verdad estoy avergonzado hoy. La edición original del ¿cuál? El segundo sexo. Edición original. El segundo sexo se publicó en 1949. 49, ella dice. Y pues mi mamá o mi papá, no me acuerdo, había encontrado, es decir, es la primera edición. Primera edición del segundo sexo. Wow. Esa es una lectura que te marcó. Pero no, Claudia, se encuentra otro libro fantástico, pero... Venga, le muestro otro. A ver. ¿Cuál? Qué pena que es que yo aquí... No te vaya a caer. Este es otro libro. Como verán, un poco me gustan los mamotretos. Sí, efectivamente.
digamos, libros que me han marcado a mí en la vida. Bueno, esta biografía que como les había contado antes en otros conversadas de estas, es el género que más me gusta, las biografías. Y el otro es este es un libro académico, es el informe sobre Ay, qué equidad y lindo movilidad libro. social. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Y es un libro, yo acababa de llegar al Senado, me acuerdo, eso era el año 2014, y lo lanzó el Departamento Nacional de Planeación y la Universidad de los Andes, y no sé por qué tuve la fortuna de que me invitaron a comentar el libro, Ujú, a comentar el libro en el lanzamiento. ujú. Y este libro, una cosa que yo que llevaba, o sea, le estoy hablando de hace 6 años, bueno, o sea, no fue hace 20, pues que ya llevaba, digamos, ya había hecho mi maestría, había leído mucha vaina. Pero este libro, yo que me, digamos, no que se cree súper talentosa, o sea, y juiciosa y dedicada, como que tenía, digamos, como mucha conciencia del mérito, de mi esfuerzo, y leí este libro y dije, no, qué carajo, yo en la vida lo que tenía es suerte. O sea, este libro le dedica estas 1000 páginas a explicar por qué Colombia es un país tan inmóvil socialmente. Sí. Y es básicamente porque el 70% de las oportunidades de un colombiano no dependen de su mérito, dependen de la región en la que nace. Una cosa es nacer en Bogotá, otra cosa en Guapi, Del y color de uno su no piel. escoge. Del color de su piel, del origen étnico y racial de sus padres, ¿no? Ujú. Una cosa es ser hija de una bogotana, maestra, mestiza, hija de una mujer afrodescendiente, ¿no? O indígena. Y del nivel educativo de su madre. Son las 3 variables que Sí, determinan en verdad un que sí. 70%, ¿no? Las probabilidades de ingreso y demás que va a tener un colombiano en promedio en el siglo XXI. O sea, este es un estudio del 2014, no es del siglo XIX. ¿Quiénes son A los mí eso me autores? impresionó. Los compiladores son Marcela Meléndez y Armando Montenegro, y pues tiene, digamos, compila artículos de muchos autores, de investigaciones de muchos autores. A mí eso me impresionó. Eso sí que me volvió feminista, ¿no? Claro que sí, De verdad, claro que sí. porque fue una feliz coincidencia. Primero me acaba de elegir al Senado, era la única mujer de mi bancada. Tenía que honrar, ¿no? Las mujeres de Colombia y en mi partido, entonces tenía que aprender. Pero además, justo empezando, me invitan a lanzar este libro, lo leo y yo digo, no, carajo, o sea, es que hay que ser feminista. O sea, es que si no somos feministas no va a haber movilidad social en Colombia, ¿no? Pero además hay que ser feministas sacando a las mujeres del rol que la han tenido, sacándolas de ese Claro, confinamiento histórico, porque no hay, claro, si no, no hay probabilidades, claro. ni para ellas, ni para los demás miembros de la sociedad, empezando por sus propias familias. Entonces, realmente fue una coincidencia reveladora. Es otro de los libros que claramente me ha marcado la vida. Ya. Dime, y Claudia, ¿tú lees a veces novelas? Sí, Sí, claro. sí. Pero leo más, leo más Pues que sí. biografías que novelas. Por ejemplo, No, claro. ahorita estoy leyendo esta, es otro mamotreto, pero Ya, impresionante, ¿no? ¿Te gustan las 1000 páginas, pues? no, es que las biografías suelen ser, pues, porque la vida de la gente es la vida de la gente, ¿no? Sí, sí. Estoy leyendo esta maravillosa, la biografía de Santander, escrita por una mujer maravillosa, Pilar, sí. historiadora Pilar Moreno de Ángel. Llegué, miren cómo es la casualidad, llegué yo hace como 2 meses tal vez. Estábamos revisando centros comerciales porque íbamos a hacer el piloto de la apertura de centros comerciales. Entonces fui a Unicentro, fui a varios centros comerciales, fui a Unicentro. Y Camilo Ángel es el gerente de Unicentro. Bueno, hablamos, no sé qué, recorrimos Unicentro, me estaban mostrando los protocolos, no sé qué, paramos al frente de la Librería Nacional. Y digo yo, ¡ay! Aprovecho y entro aquí a ver qué hay nuevo. Y veo esto y me dice, yo soy el hijo de Pilar Moreno de Ángel. Le digo, no puede ser, no Ay, no puede me ser digas. esta casualidad. Bueno, muy generosamente me regaló el libro de su mamá, maravilloso. Aquí estoy, ahí dándole, como eran de domingo en domingo, no logro avanzar mucho, pero con paciencia la termino. Ese es mi libro ahorita. Qué bueno, qué bueno. No, sí, es decir, la biografía es, sí.
Yo leo también, pero a veces un poco de ficción alrededor. Por ejemplo, sobre las libertadoras. Hay un libro muy bello también sobre las 200 libertadoras, de las cuales nunca nos han hablado ni a ustedes en el colegio, porque era solamente la Pola, punto. Sí, Sí, es cierto. O Manuela Beltrán. Sí, eso, que hay realmente 200 mujeres que dieron su vida por la libertad. Entonces, estas cosas son apasionantes, ¿sí? O la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que a mí me apasionó absolutamente. Que la vida, sí, es bellísimo. Pero esa es una mujer de historia, de su época. Imagínate, sí. Es decir, que... Me acuerdo que lo leí en el colegio, pero hace sí, pues en el colegio, imagínense. Que realmente hizo todo lo que pudo para tener acceso a una biblioteca, aun si era volverse monja. Es decir, era la única manera que ella podía leer y escribir. Wow. Entonces, va al siguiente párrafo también para que comenten en clave de comprensión de lectura lo que se les ocurra, desde sus decisiones, desde donde quieran. Pero leo porque me parece un párrafo otra vez conmovedor. Hace una mención, Florence, de diferentes autoras. Otra vez me avergüenza porque conozco como a 3. Pero bueno. Sí. Entonces, dentro de las que reconozco está, por supuesto, Colette, Sylvia Plath, Beatrix Potter, que era una autora de libros infantiles, si mal no recuerdo, Dorothy Parker. Y dice, mencionando, después de hacer 14, Virginia Woolf, de mencionar 14 nombres, dice: antes de esto voy a hacerles un dato que se lo achaco al profesor Germán Rey, que me lo pasó ayer, sabiendo que tenía este conversatorio, por si les sirve, que creo que es desde 1914, les quedo debiendo la fecha, hoy se sabe que las mujeres leen más que los hombres. Hoy ya se reconoce. Entonces, no solo, perdón que me están volviendo feminista, no solo tienen que cuidar, no solo tienen que trabajar, no solo tienen que tener una cantidad de responsabilidades, sino que además parecieran tener más tiempo para leer. En un cierto medio, ¿no? En un cierto medio social, por supuesto. Por eso les digo que si tienen reclamos, ahorita conectamos al profesor Germán Rey. No, pero seguramente tiene razón, son estadísticas que se hacen y seguramente. Dicen, y es que en esto, digamos, de la lectura en el ejercicio de la libertad, dice: las 14 primeras mujeres nombradas son todas escritoras, y aun cuando son desconocidas para el gran público, al apropiarse un poco de sus vidas, se descubre que son mujeres extraordinarias que buscaron liberarse por medio de la palabra y de la escritura en una feroz cultura patriarcal, es decir, en un mundo de hombres que las ocultó, las silenció y no les permitió habitar nuestras bibliotecas. Sí, lo que hablábamos, pues, de verdad es cierto, es lo que lo que les decía, cuenten en su biblioteca cuántos autores masculinos tienen y cuántos autoras. Sí, la desproporción es brutal. Brutal. Y creo que para una mujer escribir, tomar pues, eso es tan bello del librito de Virginia Woolf, Una habitación propia. Para escribir toca tener una habitación propia y alguna independencia económica. Si no, pues no puedes. Entonces eso es eso un poco, es decir, todas estas mujeres que lucharon para tener su rinconcito, para poder pensar en ellas, para poder crear otro mundo, es decir, eso es cierto, absolutamente. Son mujeres extraordinarias que han luchado doblemente y que de verdad nos han enseñado mucho. Yo creo que eso es una lección de verdad. Ahora, no sabía que las mujeres leían más que los hombres, no sabía. Me alegra mucho. De verdad, por supuesto que me alegra, es decir, me parece un muy buen síntoma, muy buen síntoma. Pero pues no nos olvidemos que lo que decía un poquito al principio, que muchas mujeres tuvieron que renunciar a muchas cosas para volverse escritoras o científicas, a renunciar a muchas cosas. Desde Christine de Pizan o desde Sor Juana Inés de la Cruz, desde Simone de Beauvoir, desde un montón de mujeres que tuvieron que renunciar a muchas cosas para poder tener esta habitación propia y pensar por sí mismas. Estaba pensando ahora
qué mujer autora, como que recuerde yo wow, que me deslumbró cuando la leí. Como que no era muy consciente de la diferencia de la literatura y la forma de escribir de una mujer, ¿no? A mí pues me gusta mucho la historia, etcétera, pero lo que dice Florence es totalmente cierto. La inmensa mayoría de los autores son hombres y pasa un poco inadvertido. Sí. Pero tengo muy claro, por ejemplo, cuando leía a Marguerite Yourcenar, y dije, wow, una cosa es la historia contada por hombres y otra muy distinta, la historia contada por mujeres. Y es la misma historia, ¿no? No era que la historia fuera distinta. Pero yo creo que leyendo a Marguerite Yourcenar fue como la primera vez que fui consciente del extraordinario talento, no solo para escribir, sino para relatar la historia desde una mirada de mujer. Eso me impactó mucho. Creo que de ahí en adelante fui bastante consciente de la diferencia y ya de ahí para adelante traté de buscarla. Más adelante me acuerdo estaba haciendo mi maestría en política urbana ya hace muchos años en Colombia y descubrí a Jane Jacobs. Pues, digamos, en la historia del urbanismo Jane Jacobs pues es una marca, pues, una historia en sí misma. Y para quienes les gusta, digamos, la historia del urbanismo, en particular en Estados Unidos, la trilogía, digamos, de los debates entre Lewis Mumford, Jane Jacobs y Robert Moses en su época, bueno, esto es, no solamente representaban cosas tan distintas, sino además cómo las escribían y las contaban, no solamente lo que contaban, sino cómo lo contaban. Es otra cosa que también recuerdo que me encantó porque era la delicia de la riqueza en todos los sentidos de ver una historia relatada desde los ojos de una mujer, ¿no? Y es increíble, la tesis, por ejemplo, de qué hace una ciudad, de por qué una ciudad es más agradable, es más segura, y la descripción de todo, se volvió una teoría urbana, y es simple y sencilla observación cuidadosa, ¿no? Es muy bonito eso, muy bonito. Muy lo poderoso. Que dices, es muy chévere, sí. Y yo creo que además la escritura de las mujeres escriben de otra manera que los hombres, como lo que tú dices, ¿no? Absolutamente. Y eso no es solamente para la escritura literaria. Yo creo que no es lo mismo ser una mujer arquitecta que un hombre arquitecto. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo ser médica que ser médico. Es decir, de verdad, yo creo que hay que aceptar eso. Hay gente que no lo acepta, ¿no? Que dice, ay, que eso son carretas de las feministas, no sé qué. No, pero de verdad. Pero yo sí creo que es eso lo chévere de este mundo. De este mundo es que este mundo es decir, no es solamente el mundo de los hombres. Ahí están, es decir, la otra mitad del cielo, decía un autor, que somos las mujeres y que tenemos otra manera, pues lo vemos contigo todos los días, que tiene otra manera de habitar el mundo, de pensar el mundo y de actuar sobre el mundo. Mire, es muy bonito el cuento de las mujeres primer ministra de Nueva Zelanda y todo esto, algunas mujeres que lo lograron mucho mejor con la pandemia, es decir, haciendo política de otra manera. Lo que pasa es que Claudia no es presidenta de la República todavía, lástima, pero bueno, nos toca esperar un poquito. Pero pues eso es cierto. Yo creo que las mujeres tienen otra manera de habitar el mundo y por supuesto que eso tiene que pasar hasta en el urbanismo. Seguramente una ciudad pensada por las mujeres es distinta, evidentemente. Yo estoy absolutamente convencida y esto, digamos, por supuesto lo digo con convicción feminista, pero si lo dijera estrictamente desde la sociología sin perspectiva de género, objetivamente los datos darían, yo estoy absolutamente convencida que la gran revolución de la humanidad en esta etapa del tiempo es el cambio del rol de las mujeres. Sí, tienes toda la razón. Porque es un cambio fundamental. Pero es un cambio esencial, pero es que durante milenios el rol de las mujeres fue el mismo. El del cuidado, el de la subordinación, el de la reproducción, el de la maternidad, el del silencio. Durante milenios, o sea, no es que eso fue y volvió, no. Y eso está cambiando en este siglo fundamentalmente. Se empezó a gestar desde el pasado, pero se va a reflejar en este, se va a vivir realmente en este. Y yo creo que en buena medida estas décadas han sido
tan violentas contra las mujeres, ¿no? En buena medida por eso, es que es una Por ruptura eso mismo, por eso mismo. demasiado profunda, que Sí. toca todo. Esa ruptura es Esa ruptura toca todas las estructuras del poder en todos los sentidos, y es en muy todos los difícil, escenarios. y es muy difícil aceptar eso por los hombres, para los hombres, muy difícil. Es decir, que los estemos desplazando, ellos estaban en el centro y nosotros alrededor, ¿no? Y ahora nosotros los empujamos un poco para llegar al centro. Y eso para ellos es dramático. Lo que decía Para un poquito muchos de antes, ellos, sí. tal vez cuando no estabas todavía, que unas razones del feminicidio es eso. Son los hombres que no pueden admitir que una mujer sea autónoma, pida libertad, pueda decir, eso en general es eso, si tú no eres mía y si no te puedes someter, tú no serás de nadie. Entonces, es decir, nos matan porque dicen que nos aman demasiado, ¿sí? No, Sí, pero es eso, esta es la barbaridad. es decir, Es la cierto. amé tanto, sí, la amé tanto, que la maté. Entonces eso es dramático y es un Pero poco verdad, yo estoy segura que ese es el cambio fundamental Sí. en la fundamental. historia de la Es humanidad. Es Y una Claudia, ruptura. Eso fue, por ejemplo, algo que me sorprendió en los libros de Harari, que me parecen maravillosos. Sí. Pero cuando él destaca, digamos, las transformaciones del mundo, de la humanidad, de la historia del Homo sapiens en el siglo XXI, me parece que subestima ese rol. Y yo creo francamente que ese es el principal cambio en la humanidad. No son los chips, no es la tecnología, no es la inteligencia artificial. No. Es el cambio social más profundo. yo quería que retomara una frase, Claudia, solo para rescatar un poquito de dignidad, que es que dijiste, para muchos hombres, no para todos. Es cierto, para muchos hombres, no para todos. Porque también me parece que está pasando una cosa bella en ese cambio, en esa transformación profunda. Es que francamente yo sí siento que muchos hombres se sienten relevados, Sí, eso, ¿no? eso. Liberados. También, pues porque es una co-construcción. El rol de las mujeres también está construido en función de cierto rol también estereotipado de los hombres. Y yo creo que muchos hombres realmente se sienten liberados de poder tener otro tipo de expresiones, de sentimientos, de romper otros prejuicios y estereotipos que para ellos también son una carga. Y muchos enorme. reconocen que el poder no los ha hecho feliz. Es que el poder Además, no está haciendo feliz. Es decir, y eso es muy bonito porque es el inicio en que ya pueden tomar conciencia de que, sí, de que hay otras cosas que vivir, que hay otras. Y creo que también viene del hecho de que las feministas hemos aprendido un poquito que hay que trabajar con los hombres también. No podemos seguir solamente avanzando nosotras, dejando detrás todos esos hombres que... Y pienso que ya sí, hay una generación, por supuesto, la generación tuya, la generación de los hijos míos, son otros hombres, por supuesto, son otros hombres. Así es, vamos avanzando. Y ya que hablaron de hijos, pensaba no poner esta pregunta, pero ya que hablan de hijos y ya vamos por hora y pasada hora y cuarto. Ya nos toca terminar. Sí, pero este es un homenaje a mi hijo y lo quiero hacer. Tenía otra pregunta, pero cuando lo hicieron, estuvo de viaje al que yo no pude ir porque una señora me dijo que si quería hacer otra cosa. Perdón. Y muy emocionado, yo no sé si producción que vayan montando la fotico y si no yo la leo. Y era hablando de estas generaciones, y es hablando de estas generaciones, y es hablando de estas nuevas gentes, y lo que me manda con enorme orgullo no es la foto ni de Lincoln, no me manda la foto pues del Capitolio, estaba en Washington, no me manda la foto, la única foto que me mandó el descarado, la única vez que se comunicó fue la siguiente foto, como para hacer el último ejercicio de comprensión de lectura. No sé si la puedan ver ahí. A verla. Es una foto de una frase, sigo ganando tiempo, que está en uno de los museos del Smithsonian, que es justamente el de retratos. Y si no, yo se las leo aquí, si no se las han podido poner. ¿Qué dice? Entonces, quiero leerla bien, porque además, insisto, lo que quiero destacar es el orgullo de un hombre de 23 años, que la única foto que me manda es: la historia sin arte
no es posible. E historia sin feminismo no es historia. Wow. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 23. 23. Ah, sí. 23. Sí, sí. Es esta otra Esa generación. esa fue la única foto que me mandó. Qué Wow, lindo. Se qué la poderoso. repito para que hagan, porque es que además, bueno, en fin, no se me va a aguar el ojo en este momento. Pero, coño, alguna palmadita en la espalda tiene que darse uno. Sí. Sí, Y esto yo claro. creo que... Pero por supuesto, Repito, hemos construido otros hijos también, es decir, Claro. evidentemente. Historia sin arte no es posible. Mm. Y en Sí, la traducción se me jode la cosa, pero historia sin feminismo, y aquí es mucho más No es radical, historia. no es historia. mm. Mm, Mejor dicho, la historia sin la voz de las mujeres no es historia. Es decir, Así es es. eso también lo que hacen las historiadoras actualmente feministas. Es decir, por ejemplo, es que nos cuentan cómo vivían las mujeres en la colonia. Eso es muy interesante entender eso, porque nos hace tomar conciencia de todo lo que significa romper con siglos, como decía Claudia, con siglos de silenciamiento. Es decir, sí, yo creo que Y es ahora no eso. me acuerdo cómo se llamaba ese manifiesto, pero de pronto, Floranza, cuando estuve terminando mi tesis de doctorado, ¿no? El año pasado, que me fui a terminarla, o antepasado. No, antepasado. Dije, bueno, tengo que terminar la tesis, pero pues ya estoy en Northwestern, pues que uno puede tomar cualquier clase, ¿no? Semejante privilegio. Entonces tomé una clase sobre género, política y poder. Mm, Maravilloso. sí, sí, Obviamente estaban todas, la historia del feminismo gringo, pues, ¿no? Todas estas sí, mujeres sí. maravillosas, ¿no? Y hay un manifiesto ahora que no me acuerdo cómo es que se llama, la autora es súper pues, conocida, pero sobre las mujeres negras que cuestionan el fundamento del feminismo de las mujeres blancas. Ujú. Bueno, es una joya, porque además eso sí que es las mujeres, es una perspectiva bien diversa, ¿no? Ahí está la foto. Esa, Sí. por ejemplo, es otra pieza que me pareció extraordinaria. History without feminism is not history. Wow. Lo máximo. Pero la Joyce frasecita de Herrera. arriba también, la La frasecita de siguiente. arriba también. Yeah. Without And history feminism without art is not is not history. possible. Muy bien. Máximo. A pesar de Bueno, que estar, a pesar de estar en este país, de este presidente, eh, terrible, ¿no? Terrible. Vale, bueno, feliz bueno, ocasión para terminar sí. Eh, Feliz, exacto, con un mensaje en este positivo. punto. Exacto. no, Nicolás, me Vale, excuso mucho, no te dejamos no sé, hablar mucho, pero realmente, no, no, pero menos mal. te portaste muy bien con estas dos mujeres. Sí, a mí mi mamá me dijo que yo era bien portado en general. Eh, No, de verdad, muchas gracias. Otra vez, digamos lo mismo. Esta es una faceta de la lectura que quería como aterrizarla mucho en el ejercicio de la libertad, Sí, claro, ¿cierto? de los derechos, sí, Y, claro. y, y, y uno aprende de verdad con profunda ignorancia y humildad sobre las luchas de gente que el conocimiento de alguna manera los volvió más libres. Mm, Eh, por yo no supuesto. sé cuánto me he perdido por no haber incorporado No, estas miradas. pero tienes Es- tiempo todavía. Nunca es sí, tarde, nunca es sí, tarde. en fin, pero quería como que en esto de leer para la vida, Mm, ¿verdad? ¿Qué es leer para la vida? sí, es ¿Cierto? eso. Y muchas de esas lecturas se decantan por el gozo, que también ustedes lo mencionaron, el Principito, eh, pero también por la lucha, Mm, ¿sí? O sea, claro. también es un ejercicio de libertad que permite conquistar mundos y permite cambiar realidades. Mm, eh, y pues ahí estaba, digamos, ese sí, itinerario de lecturas. De verdad, muchas gracias. no. Florán, Un abrazo, unas palabras Florence, qué de gusto A verte, un despedida. ti gran y abrazo. también a ustedes dos, a ti, Claudia, y ánimo, ánimo, porque sabemos cómo es tu vida actualmente. Entonces, ánimo, valor y lo vas a hacer muy bien. Y lo estás haciendo muy bien. Tan bella, muchas No, gracias. Un pues, gran abrazo, Florence, mil gracias a Nicolás, mil gracias a toda la gente que nos acompañó en gracias. nuestra tertulia
Lecturas para la vida, mil gracias. Bueno, chévere. Hasta luego. Chao. Leer para la vida, un vínculo, una tertulia. Florence.